El periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Cómo les va? Buenas, buenas. Aquí estamos para entender todo lo que se habla, lo que se discute, lo que se debate, los temas importantes que luego van a llegar a sesión y van a ser votados. Y mientras tanto en comisión se están trabajando. El trabajo diario de los diputados y diputadas, nosotros lo seguimos aquí en DTV. Es un placer recibirlos y con una larguísima comisión de presupuesto y hacienda que dictaminó sobre un tema y sigue tratando presupuesto. La ley de leyes, la ley madre que va a determinar cuánto dinero va a usar el Estado para tanta necesidad que tiene, con una crisis muy fuerte y en pandemia aún, todavía, ¿sí? Por más que algunas de las regiones estén mucho mejor y otras estén con semáforos, como ahora se está determinando, semáforos en rojo. Pero vamos a presentar a nuestras compañeras como corresponde y nos metemos bien en el tema de presupuesto, lo que se ha discutido y las palabras interesantes de Heller por sobre el final. Hola, Dani Mosetti. Hola, Karin, ¿cómo va? Viene del campo de batalla con ese... Lista. Sí. Podría haber estado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda recién porque hubo bastante tironeos, Bien. pero no llegó a mayores. Pero hubo algunos avances, un dictamen y una promesa para el próximo martes. Bien, interesante. Ella es Amanda Alma. Hola, Man. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Bien, todo bien. Bueno, sí, expectante porque el trabajo en la Cámara de Diputados es muy intenso y sobre todo porque se pretende en este mes de octubre tener dictamen y sesionar en torno al presupuesto 2021, que es lo que estábamos viendo recién y que va a seguir la semana que viene sin duda. En la Comisión de Presupuesto, como muchas otras, el punto interesante es no solamente lo concreto, los números exactos de lo que cada provincia necesita o quiere que se revise el espacio político, la oposición sobre todo, sino también la cuestión política, de la mirada que se tiene sobre los gastos, en definitiva. Por lo tanto, salen lo que uno llama pase de factura. El presidente de la Comisión dijo, no, estoy respondiendo a inquietudes que durante tantas horas, desde las 11 de la mañana tempranito, que están reunidos con un mini cuarto intermedio que hicieron y un dictamen, pero siguieron trabajando sobre justamente este presupuesto que para algunos de la oposición, bueno, se tiene que discutir mucho más. Esperan llegar a una resolución y un dictamen el martes que viene, dijo Bueno, Heller. ese fue el anuncio que hizo Heller al comienzo de la reunión de comisión de hoy a la mañana y recién lo ratificó sobre el final. Dijo que si todo va bien, esperan sacar dictamen. Pero, por supuesto, dejó abierta la puerta que si se necesita más discusión, lo van a hacer y puede ser que haya un último cuarto intermedio. Ahora, el tema es que tiene que ver con el cronograma de octubre y noviembre para el Congreso en general. Heller dijo que la expectativa del gobierno es tener el presupuesto sobre el final de las sesiones ordinarias. Eso sería, es siempre lo ideal. Entonces, ¿fecha? 30 de noviembre. Correcto. 30 de noviembre, entonces tendrá que salir de acá aproximadamente a finales de octubre, por ahí con una sesión, no se sabe si la semana que viene o la otra, cerrando octubre y dejar paso al Senado. Eso sería en el mundo ideal, pero sabemos que hay muchos proyectos dando vueltas que están complicando también la cuestión. Faltan 6 semanas, nada más, aproximadamente, y por lo tanto se necesita apurar. Sí, hoy Luis Pastori justamente cuando hizo uso de la palabra está escuchándote. presentó una carpeta inmensa de reclamos que le iba a presentar al presidente de la comisión desde Juntos por el Cambio, que son aportes, ¿no? Se habló de transporte, se habló también de presupuesto para ciencia y tecnología, para desarrollo regional en las provincias, así que están ajustando ahora sí, después de la visita de los funcionarios, tanto del Ejecutivo como de los distintos ministerios que vinieron a explicar punto por punto el presupuesto la semana pasada. ¿Qué tal, diputado Pastori? ¿Nos puede escuchar bien? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, perfectamente. ¿Cómo les va? Es un gusto como siempre. Yo les admiro profundamente que después de tantas horas de debate tengan la súper voluntad y necesaria para que el público en general pueda entender también los términos de ese debate. Gracias, Luis, por seguir conectado con nosotros. No, por favor. Interesante, bueno, lo que decía mi compañera, o sea, el paquete que usted presenta y las últimas palabras de Heller, contestando... Pero ¿qué vienen a pedir ahora si en el gobierno anterior sacaron presupuesto de salud, convirtiendo en ministerios en secretarías, en ciencia también? Arrancamos por lo general, diputado, y después vamos entonces a lo particular en esta última comisión. ¿Qué le parecieron las palabras últimas de esa mirada en cómo contener la economía que dijo Heller? Bueno, fue la opinión del presidente de la comisión, que aprovecha también la atribución que le da el hecho de presidir la comisión como para cerrar el debate de alguna manera y expresar su opinión, que no coincide con lo que nosotros pensamos en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, es parte del debate, es parte de esta situación, porque en términos generales nosotros también podríamos haber expresado, de alguna manera el diputado Laspina lo hizo, sobre las variables macroeconómicas en que se basa el gobierno para hacer las previsiones presupuestarias, que en modo alguno creemos nosotros. Yo algo también lo dejé entrever, se lo dije, creemos que hay previsiones que son demasiado optimistas, porque sí, bueno, porque ustedes fallaron con el cálculo de la inflación en el presupuesto del año 2018, 2019, bueno, entonces también, dicho de otra manera, ¿no? Es como que también nosotros tenemos derecho a fallar en las previsiones de la inflación para el próximo año. Aquí se trata de lograr una previsión lo más acotada posible, porque si yo hago un cálculo sobre la base de una inflación del 29, cuando el propio Banco Central me está diciendo, a través del relevamiento de expectativa de mercado, que estiman en un 47 para el año que viene, bueno, es la información del propio Poder Ejecutivo, en este caso del Banco Central, la que está contradiciendo la base sobre la que se hizo el cálculo presupuestario. O decir, bueno, vamos a tener un tipo de cambio a 102 pesos, sobre esa base está hecho el presupuesto. Bueno, yo le puedo decir desde ya que ese presupuesto no va por buen camino, ¿no? Pero bueno, es parte del debate donde obviamente cuando se tocan las variables macro da para que toda la cuestión económica salga a la luz, ¿no? Sí. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda y preguntarle ¿Qué tal, primero... Amanda? ¿Cómo le va? Muy bien, preguntarle primero si hay posibilidades ciertas de que la semana que viene tengan un dictamen. Usted fue con muchos apuntes a la reunión y planteó que son muchos los puntos que quieren revisar, por lo menos. Muchas propuestas se han presentado y también dijo lo mismo en ese sentido el presidente de la comisión, Heller. ¿Habrá posibilidades concretas entonces de llegar a un dictamen de común acuerdo para el martes? ¿Cree que el tiempo da? En principio, el presidente manifestó que sí, que el martes la intención del oficialismo es emitir dictamen, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con las novedades de aquí hasta entonces, pero en principio esa sería la intención. Es posible, es probable que el martes pudiera haber dictamen. Esto es así. Vamos a procurar que en este interín podamos nosotros poder insertar algunas de las cuestiones, reclamos, muchos de los cuales no tienen que ver con mayores gastos presupuestarios, sino con algunas adecuaciones de las planillas y partidas. Yo planteé, entre otras cosas, el tema de las universidades, planteé el tema de la relación fiscal de nación y provincia, la deuda reestructurada de las provincias con el FGS, planteé también la cuestión previsional, que el presidente de la comisión contestó que, bueno, eso va a ser analizado luego que se apruebe la nueva fórmula de movilidad previsional, que también hay recursos que no están contemplados, como por ejemplo, si va a haber una reforma tributaria, como nos han dicho, bueno, ¿cómo va a impactar esa reforma en el cálculo de recursos, que es lo que solventa luego el gasto? Si se llegara a aprobar el impuesto extraordinario, bueno, ¿cómo va a impactar esa recaudación? En fin,
muchas incógnitas que requieren seguramente que si se aprueba el presupuesto en breve, seguramente en muy poco tiempo va a necesitar varios retoques, ¿no? Se afina el lápiz. Sí. Exacto. ¿Qué tal, diputado Así es. Daniel Mosetti? Lo saluda. Le quería consultar Sí, ¿qué tal? específicamente, estuvimos siguiendo su intervención en la comisión, sobre este tema de la fórmula jubilatoria. Se había prometido que iba a estar para la última semana de septiembre y todavía no está. Y el tema de la reforma tributaria, sobre el cual todavía no hay mayores detalles. ¿Existe la posibilidad de que se vote, no sé si es técnicamente posible, se vota un presupuesto en diputados, se trabaja eso en paralelo y luego el Senado lo incorpora algún cambio, algún detalle y se actualiza? ¿Eso puede suceder? Sí, puede suceder. La historia reciente, al menos, este es mi segundo mandato consecutivo y en lo que a mí respecta, nunca ocurrió, digamos, que un presupuesto aprobado en diputados vuelva del Senado. Bien. Lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, ¿no? Pero Claro. no es lo usual, porque como es tan complejo, se trata que, en definitiva, cuando los diputados aprueban la ley, la media sanción, ya tenga el visto bueno, digamos, del Senado, Claro. de que no va a tener no va a tener modificaciones. Diputado, Pero sí, y técnicamente puede ocurrir. También estábamos hablando el tema de las partidas para el tema COVID-19. ¿Esto está incluido de alguna manera en particular? ¿Se habló? O sea, ¿o va a estar dentro del paquete en general como se hace todos los años? ¿Va a tener un ítem aparte o se va a tratar en general? No, mire, este tema interesante, estoy buscando acá entre mis apuntes porque nosotros vamos a terminar este año con un déficit primario. Primario significa antes de pagar los intereses de la deuda, ¿no? De 8.3% del producto. Y se estima que para fin del año que viene, este déficit primario baja al 4,2%, o sea que baja 4 puntos, 4.1 del producto, el déficit primario. De esa baja de 4 puntos, 3,3 puntos de los 4 están explicados justamente por la reducción de los gastos del COVID. Claro. No están previstos gastos por COVID, así como el IFE o el ATP o algún otro programa, no están previstos en el presupuesto. Esto fue un reclamo que le habíamos hecho en su momento a las autoridades, que nos dijeron que, bueno, que a las autoridades de economía, ¿no? Que nos dijeron que, bueno, que piensan que no va a ser necesario y que en todo caso habrán otro tipo de programas que tampoco lo explicitaron. Nos parece muy raro que el 31 de diciembre termine el problema del COVID, ¿no? El COVID no respeta fecha. Lo que dijo Heller es que en el presupuesto 2021 no está prevista la continuidad de estos programas, por lo que se tratará en otras sesiones, se tratará como otro proyecto de ley que entre aparte, si es necesario contar con mayor erogación en ese sentido, que todavía no está la vacuna. La verdad es realmente, ojalá y muy pronto lo sea, pero ¿qué va a pasar con enero, febrero y marzo para esas empresas que están esperando ATP, por ejemplo? No está previsto por ahora entonces eso, ¿no? No está previsto y es muy difícil asegurar que el 31 de diciembre el COVID entre en retirada, ¿no? No, esto no es así. Por ahí lo que se está esperando es aprobar el proyecto justamente del aporte solidario, ¿no? Por eso no está contemplado dentro del presupuesto, porque como el argumento es que no es un impuesto permanente, no son gastos constantes ni ingresos constantes. Otro de los puntos que se planteó fuerte... No, Alma, perdón, no, Alma, porque ahí el impuesto solidario ya tiene determinado cuáles son, a dónde va a ir, tanto por ciento para tal cosa, tanto. Solamente hay un 20% para temas sanitarios y el resto hay para vivienda, educación, de gas, etcétera. O sea que tampoco por ahí estaría destinado. Por eso nos parece una rareza del presupuesto que no tenga ninguna previsión en este sentido, ¿no?
Y le quería preguntar en ese sentido también, vinculado a algunos de los reclamos que hicieron diputados de las distintas provincias con respecto al subsidio del transporte, ¿no? Que plantean una desproporción y propusieron, tanto oficialismo como oposición, rever la distribución de los subsidios al transporte como uno de los temas, por lo menos que apareció al inicio del debate en torno al presupuesto. ¿Cree que hay posibilidades de que eso se analice y se pueda discutir con el Ejecutivo para reordenarlo y reencauzarlo? Sí, los subsidios al transporte es un permanente reclamo de las provincias, porque ocurre también con las partidas que son discrecionales, no coparticipación, sino montos que discrecionalmente el Ejecutivo asigna a las provincias, donde se ha visto este año una propensión a favorecer de manera excepcional a la provincia de Buenos Aires en desmedro de las demás. Bueno, en materia del subsidio al transporte pasa lo mismo. Va en su mayor parte al AMBA, capital y provincia, conurbano, y no en la misma proporción al resto de las provincias que también tienen el mismo problema. Así que es un reclamo que seguramente es uno de los puntos que se van a tratar de mejorar seguramente. Diputado, vamos a, al menos después mis compañeras quieren ir para atrás, con el primer proyecto que en definitiva salió por dictamen, que ustedes no acompañaron, a ayuda estatal, la prohibición de ayuda estatal a empresas en guaridas fiscales. Muy interesante lo que dijo, diputado. Por un lado mejoraron con los cambios que se han hecho a esta ley, pero empeoró el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa. ¿Podría ampliar el punto? Porque después habló como las empresas de Tierra del Fuego podrían estar involucradas en esta situación para no estar incluidas. ¿Nos podría, por favor, contar a qué se refería? Sí, porque, digamos, el anterior proyecto que nosotros estábamos dispuestos a acompañar previo al intento de modificación que hubo en plena sesión, y que motivó la vuelta a comisión, sí. Era una cuestión. Nos encontramos con este predictamen anoche que nos hicieron llegar, totalmente diferente, o sea, muy ampliado respecto al anterior, en donde prácticamente entran todas las empresas, porque quien más, quien menos, todas las empresas tienen alguna vinculación con algún hub, con alguna otra empresa en el exterior. Y, por ejemplo, acá le prohíbe la asistencia económica, fiscal, financiera, pero también de exenciones impositivas y o beneficios fiscales. Y tenemos en la Argentina una gran cantidad de leyes de promoción fiscal para varias actividades, para la industria en general, para el sistema de autopartes, Sí. para Tierra del Fuego, que tiene un régimen especial, Claro. para la Ley de Economía del Conocimiento, hace poco aprobada. Todos estos regímenes, las empresas podrían verse involucradas en alguna cuestión que les impida poder gozar de este tipo de beneficios fiscales, Claro. lo cual es muy peligroso, porque deja librado al arbitrio. Ni siquiera la ley prevé quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley, sino que lo determinará el Poder Ejecutivo. Claro. ¿Cuál es el listado de países con los cuales no se puede tener relación? Lo va a determinar la autoridad de aplicación. No están los Entonces, países, claro. es darle un cheque en blanco para que el gobierno diga, este país sí, este país no, tal medida sí, tal medida no. No estamos dispuestos a votar un cheque en blanco en un tema tan sensible como este y que puede terminar perjudicando a muchas industrias, lamentablemente. Diputado, en ese sentido, el proyecto lo que impulsa es, si no entiendo mal, una herramienta de control, ¿no? Por parte también del Estado en relación a aquellas empresas que en definitiva no inviertan en Argentina, sino que tengan una actitud más bien especulativa, ¿no? Porque la evasión fiscal tiene que ver específicamente con eso. ¿Qué herramientas tiene entonces el Estado de controlar más eficazmente, ¿no? Porque el problema de la evasión fiscal no es un problema nada más nacional, sino que es un gran problema en la economía en este momento y sobre todo por estos mecanismos de situaciones internacionales o diferencias entre los países en tanto las normativas. ¿Hay herramientas? ¿Esta puede ser una herramienta posible para el control del Estado ante la evasión?
Honestamente entiendo que esta ley, así como está, no va a servir. Va a ser de muy difícil aplicación. Me parece que es más de tipo declamativa, como decir, nosotros no estamos de acuerdo, pero en la práctica, cuando se la quiera llevar a la aplicación real, la veo de muy difícil instrumentación. El Estado tiene herramientas para, a ver, el ATP, que es un ejemplo concreto, ¿no?, de una asistencia del Estado a las empresas en dificultad. Este es un ejemplo concreto, real, actual. El ATP hoy lo maneja el jefe de gabinete. Santiago Cafiero dice, a esta sí, a esta no, a tal rubro de empresas sí, a tal rubro de empresas no. O sea, no necesita esta ley, no la necesitó hasta aquí para determinar a qué empresa le da la asistencia y a qué empresa no le dará. Además, la ley que aprueba un tipo de exención impositiva, o una ley que promueve, por ejemplo, yo di el ejemplo hoy de Tierra del Fuego, la propia ley dice que para ser beneficiario de esta ley, de los beneficios de esta ley, debe cumplir con tales y cuales requisitos. Por lo tanto, es la propia ley la que puede definir. Claro. Yo no la veo a esta ley como algo necesario, me parece muy declamativa, me parece que está muy ligada a un prejuicio ideológico, por eso dije este tema del sesgo, y que en la práctica me parece que no va a tener ningún tipo de aplicación real. Solo esta reflexión, diputado, y ya cerramos, Sí. que quiero hacer y a ver, quiero escucharlo, porque cuando uno habla, y estoy poniéndome ahora en nuestro televidente, cuando uno habla de beneficio fiscal que tiene que tener una empresa o de ayuda estatal, porque acá se están mezclando cosas, creo yo. O al menos en mi cabeza se están mezclando. Ayuda a empresas en tiempos de COVID, ayuda a empresas que si no tienes ayuda la empresa se hunde o quiebra. Y la otra es las leyes de promoción fiscal, que es un incentivo que se le da a la empresa, ya sea argentino o que viene de afuera, para que invierta, en energía eólica, por ejemplo, para que invierta en hacer más integrativo su personal, y por eso se le da ese beneficio fiscal, como por ejemplo en la Ley de Economía del Conocimiento. Entonces acá se está mezclando. Una cosa es la ayuda estatal, época de COVID, época de emergencia económica, más allá del COVID, y otra cosa es esa de promoción. ¿No cree usted que está pasando esto? De la mezcla. Es cierto, la ley habla voy leyendo acá para no equivocarme, habla de subsidios, por ejemplo el ATP. Es un subsidio, ¿sí? Habla de transferencias. Transferencias, subsidios, es más o menos lo mismo. El subsidio no deja de ser una transferencia que hace el Estado al sector privado. Exenciones impositivas, y acá también yo pregunté, bueno, ¿a qué se están refiriendo cuando dicen que no podrá gozar de exenciones impositivas? No está claro qué tipo de exenciones. O beneficios fiscales. Los beneficios fiscales son las leyes de promoción, que recién mencionabas, Karin. Sí. Las leyes de promoción, como la de Ley de Economía del Conocimiento, la de Tierra del Fuego, la de la promoción industrial, etcétera, etcétera. Facilidades crediticias, supongo yo, de los bancos oficiales, porque un banco privado podrá hacerlo de todas maneras. Entonces, son muchas cuestiones que la ley pretende limitar a aquellas empresas que han tenido la idea, porque acá parte de un prejuicio también, que toda aquella empresa que tenga una radicación en un paraíso fiscal está en temas delictivos. Claro, y no es necesario. ¿No? Y acá la ponemos a todos como si todas fueran sospechosas, ¿no? Diputado, le agradecemos enormemente su tiempo y todas las explicaciones al respecto, a un tema tan inmenso como es el presupuesto nacional. Gracias, diputado. Hasta la próxima, porque sé que el trabajo va a seguir siendo muy intenso. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, todo un tema esto último que habló, porque lógicamente Juntos por el Cambio dijo no a estos cambios. Los Va a tener su consideramos propio dictamen. Sí, exactamente. Y vamos a ver qué pasa en sesión, ¿no? En definitiva. Exactamente. Además, siempre Pastori nos trae los detalles, porque está muy metido desde el plano económico, claro. es el especialista del radicalismo, entonces siempre nos puede dar
una visión muy, muy concreta. Como también todos los diputados que salen al aire, como Germán Martínez, por ejemplo, que está, y por supuesto tenemos una oposición, un oficialismo, y ese es nuestro trabajo y la maravilla de este trabajo que tenemos nosotros como periodistas. Diputado, ¿cómo le va? No, si le gusta Pastori, quédense con Pastori. No se me ponga así. ¿Cuánto habló este? Y ahora quién saca. Muchas veces depende de la tecnología no sé, de que ustedes estén dispuestos también, ¿no? Así que, bueno, diputado, lo escuchaba un poco a Pastori, ¿no? Lo que decía. Y arranquemos sobre eso último. ¿A qué se refiere la ley? ¿Por qué él dice sesgo ideológico? ¿Qué tiene para decir? Bueno, lo primero de todo, ¿no? ¿Para qué se radica una empresa en una guarida fiscal? ¿Para ser solidario con el país? ¿Para invertir en el país? ¿Para contribuir con el pago de los impuestos? ¿Para generar puestos de trabajo? Hagamos una caracterización exacta de por qué un empresario concreto decide abrir una empresa en una guarida fiscal o en este término técnico que se viene hablando ahora de países o jurisdicciones de baja o nula tributación, ¿no? Entonces digo, me parece que ha hecho, con todo el respeto que le tengo siempre al diputado Pastori, una consideración naif de lo que son las empresas radicadas en una guarida fiscal. Hasta tal punto que tiende también, lo hicieron durante toda la reunión de hoy, a prácticamente dar una situación de normalidad. Es normal que un empresario se le ocurra abrir una empresa en un paraíso fiscal. ¿Qué es lo que estamos intentando con esta norma? Ni más ni menos que evitar que aquellas empresas que tienen ubicación en guaridas fiscales, digamos, puedan recibir la asistencia estatal en esta situación de emergencia que estamos hablando. Y no se pega con con la ley de promoción, ¿Qué? porque yo le pregunté acerca de lo de las empresas de Tierra del Fuego, que en la comisión se refirió, que podrían estar incluso tocadas por este tema y injustamente, decía él, empresas que son alcanzadas por ley de promoción fiscal. Ahí al final alumbramos una redacción en el artículo 1 que trata que justamente puedan quedar por fuera de esta regulación aquellas, si se quieren, aquellos aportes o aquellas incorporaciones que específicamente el Congreso de la Nación haya otorgado, ¿no? A través de algún régimen fiscal excepcional, digamos, ¿no? Pero volvamos yo puedo ir a trabajar sobre una empresa puntual de Tierra del Fuego que haya podido estar alcanzada. Sí. Pero las generales de la ley, Karin, demuestran que aquellas empresas que están localizadas en guaridas fiscales o en estos países o jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que están tratando es justamente de generar una situación de ventaja respecto a las otras empresas porque ubican sus empresas en un determinado lugar y no en la Argentina. La pregunta es por qué tenemos que nosotros o subsidiarlas o beneficiarlos con reducción de tasa de interés o por qué le tenemos que dar aportes para el trabajo de la producción a esas empresas. Fíjate algo y cierro con esto, así vos me preguntás. El primer ATP no lo contemplaba, pero por ejemplo, el segundo ATP incorporó que aquellas empresas que estaban girando dividendos al exterior o que estaban comprando dólares, el famoso contado con liqui, no puedan recibir el ATP. Sí. Porque vos no le podés dar una asistencia extraordinaria a una empresa y después al mismo tiempo que la juegue en la timba financiera. Esto me remonta hace varios años atrás. Ustedes que son periodistas se recordarán que había graves denuncias, inclusive en otro tiempo, de algunas empresas muy importantes de la Argentina que habían utilizado los créditos del Bicentenario para poder comprar dólares o repartir dividendos. Entonces, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Aquel empresario que está haciendo bien las cosas en la Argentina no va a tener ningún problema en seguir recibiendo cualquiera de este tipo de asistencias o de beneficios que pueda plantear el Estado argentino. Esto no aplica para las empresas que tienen sus activos en guaridas que son extranjeras.
a ver si entendí bien, las empresas que son extranjeras y tienen sus activos en guaridas, la lista de países, eso la ley no la determina, ¿no? No. No, es una lista muy dinámica, la de países que entran o salen de esta condición de baja o nula tributación. Está bien. Vuelvo a insistir, esto fue perfeccionándose a medida que apareció con mayor fortaleza y mayor profundidad la famosa cuestión del lavado de activos, ¿no? Claro. Entonces allí aparecieron, cuando aparece más fuerte la lucha contra los lavados de activos, recordemos, estamos hablando de principios de año de los 2000, que a partir de todo lo que fue lo de las Torres Gemelas, arranca todo un sistema muy intenso por parte de los Estados Unidos de tratar de descubrir de dónde se financia el terrorismo. A partir de allí aparece el Grupo de Acción Financiera, que tiene su correlato en cada uno de los países y empiezan esta normativa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos apuntando a eso. Diputado, en ese sentido le quería preguntar cómo está. Amanda Alma lo saluda. Si Hola, esta Amanda. ley es una herramienta que se está buscando justamente para controlar la evasión fiscal, ¿no? Le preguntó eso a Pastor y él decía que la definición que No. había quedado era muy genérica. No, esta ley no es una ley ni de control ni de sanción. Esta es una ley que lo que trata de buscar es que no le llegue un peso de asistencia directa, de subsidio de tasa, de ATP o de ninguna de todas estas herramientas a alguien que tiene su empresa vinculada a guaridas fiscales o a países de nula o baja tributación. Este es el objetivo. No le cambia en nada, no la perseguimos en nada, no implica la penal tributaria, no tiene vinculaciones con eso. Lo que está planteando es, ¿hay líneas de ayuda y de asistencia estatal a las empresas? Bueno, aquellas que están en estas condiciones no van a recibir esa ayuda. Simplemente eso, es una ley muy cortita, 9 artículos. El artículo central es el artículo 3º de la ley, que es la que define el objeto, que en parte lo leyó Pastori cuando hablaba de las transferencias, de los subsidios, de las cuestiones que dice, lo que sea. El artículo 1 y 2 es lo que fija hacia quién estamos apuntando, el resto son artículos instrumentales. Me parece que todo el lío que están haciendo a partir de esto en algún lugar por el famoso vínculo de muchos sectores económicos cercanos a Juntos por el Cambio de tener justamente empresas ubicadas en guaridas fiscales. Diputado, ¿qué tal? Daniela Mosetic lo saluda. Le quiero hacer una pregunta Daniela. desde lo político. Este proyecto de ley tenía un dictamen por unanimidad y después de la sesión de la polémica volvieron para atrás y ahora hace que haya 2 dictámenes o haya una postura dividida. ¿Qué es lo que sucedió en el medio? Si había acuerdo y había una lista de países o una unanimidad sobre cuáles eran las empresas que tenían que estar, incluso la oposición está de acuerdo. ¿Qué es lo que sucedió en el medio para que se perdiera ese acuerdo? Nosotros habíamos emitido efectivamente dictamen, habíamos llevado el tema a una de las sesiones especiales, no a la última, sino a la penúltima. En esa sesión especial, durante el mismo desarrollo de una sesión que fueron de casi 12 horas con diversos temas, nosotros decidimos avanzar con una propuesta de modificación en el articulado que en el transcurso de la propia sesión no alcanzó a tener el consenso suficiente. Con muy buen tino, el presidente Sergio Massa solicitó y propuso la vuelta a comisión del proyecto. Efectivamente, el proyecto volvió a comisión y se generó un nuevo dictamen con los aportes de 3 proyectos, uno de la diputada Camaño, uno de la diputada Vallejo y otro de varios diputados de nuestro bloque liderados por Pablo Carro, el diputado de la provincia de Córdoba. Se llegó a un nuevo dictamen distinto al que habíamos dictaminado hace un tiempo. O sea, le hicimos correcciones a un dictamen, algo absolutamente normal en la vida parlamentaria. De hecho, arrancaron, bueno, Pero si había una sesión común, se votaba. Ese fue el día del escándalo de América. Claro. Si hubiera habido una sesión corta solamente con ese tema, iba y se votaba. Entonces, ¿hubo algún cambio en nosotros la postura? propusimos nosotros propusimos una modificación en el artículo 2 en aquel momento
Y como no se logró entender, y en el momento generó mucho debate, y realmente es un tema que ustedes verán que es un tema muy técnico y que requiere estar todos lúcidos a la hora de poder hacer ese tipo de modificaciones, el presidente de la Cámara dijo, ¿por qué no volvemos a comisión? Damos los debates, volvemos a generar dictamen. Una cosa absolutamente normal en la vida parlamentaria, ninguna cosa. Lo que pasa es que hoy arrancaron, junto por el Cambio, diciendo que rechazaban directamente nuestra propuesta, y después yo mismo se lo sugerí. En mi intervención yo le dije, no rechacen el proyecto, ¿por qué no hacen suyo como dictamen de minoría el proyecto del cual ustedes participaron en el dictamen en la comisión anterior? Porque realmente yo les tiré, diríamos en el fútbol, le tiré un centro. Quedaban defendiendo a las empresas ubicadas en paraíso fiscal y quedaban ellos defendiendo eso. De hecho lo dijeron, que se nos hace quedar como los malos y demás. La Espina preguntó, las sociedades, esto era la primera pregunta mía, las sociedades constituidas en el extranjero, ¿están incluidas o no? Excluidas, digamos, en la ayuda. ¿Excluidas o no? Las sociedades constituidas en el extranjero. ¿Perdón? Las sociedades constituidas en el extranjero que tengan su capital madre, supongo, en guarida fiscal. ¿Esto están excluidas o no? Están excluidas, sí, señora. Ah, bien. A ver, acá tengo el artículo segundo. Bien. Espérame un cachito. Dale. Total, no. Ahí te debería decir con mayor... Acá está. Sí. Persona humana o jurídica que tengan control directo o indirecto de filiales o posean establecimientos permanentes en jurisdicciones de baja o nula tributación, así como aquellas sociedades nacionales controladas por sociedades extranjeras o vinculadas con sociedades extranjeras domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación. Volvemos a insistir en lo mismo. El elemento central, este es el inciso F del artículo segundo, digamos, el elemento central para todo eso es la condición de estar vinculadas a jurisdicciones o países de nula o baja tributación. Lo último, Germán, la vocecita tan dulce entre medio de dato árido y complejo para analizar, ¿a quién corresponde en su hogar? Que se escucha muy de fondo una vocecita. Al Alejo, el Alejo es el más chico que tiene 4. Ay, mi amor. Tomás tiene 8 y están viendo el partido de Argentina. ¡Claro! No lo recuerde que acá en el control se me agarra la cabeza todo el mundo. Mejor sigamos con lo nuestro. Claro, yo estoy haciendo este reportaje con ustedes y encima ustedes lo prefieren a Pastori. Le iba a decir tan didáctico como Pastori. Muy bien, diputado. Ay, ahora muchas voy a decir gracias. algo cuando termine, claro. Me encanta. Lo dejamos, Germán. Vaya, diputado. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, tengo educación en 25 minutos, así que me lo voy a perder. Me parece muy bien, entonces. Hasta luego, que siga bien. Chao, hasta luego. El Alejo, le mandamos besos. Y claro, tener pequeños en la casa, en cuarentena, complejo. Interesante lo que decía recién el diputado en relación a cómo funciona la dinámica del Congreso, ¿no? Porque se había llegado a un acuerdo, como bien señalaba Daniel hace un minuto, entre oposición y Juntos por el Cambio. El resto de la oposición también había avanzado en ese sentido, en apoyar el proyecto original. Pero luego también Graciela Camaño lo dijo, querían aportar algunas líneas de debate que en su momento no se podía haber incorporado. Podría haber pasado eso, siempre en su puesto. Si Ameri no hubiera hecho lo que hizo, tal vez hubiera sido el final de esta ley. Antes y después de Ameri. Antes de Cristo. Sí. Y para ahí se hubieran votado en general y en particular se hubieran incorporado algunas de las posiciones que hoy se plantearon justamente, ¿no? Y lo interesante también de que algunos acuerdos a los que se llegan son también una síntesis, un piso desde donde debatir, y lo que ahora está apostando el Frente de Todos es a superar esa discusión y profundizarlo un poco más. Claro. Bueno, va a estar bueno igual la sesión cuando se trate este tema porque vamos a escuchar todas estas cuestiones. Va a estar interesante. Hubo también, a veces estas discusiones se dan como, hablábamos antes del tema de economía y conocimiento, que vino con un cambio desde el Senado. Pero esto sucedió solamente dentro de diputados, por eso era curioso. Pero bueno, sí, está muy bien tu pregunta, Dani. No, perfecto, porque era entender también, quien está muy atento a todo esto, ustedes, nosotros que estamos trabajando en el asunto, sabemos exactamente de dónde viene el cambio. ¿Por qué hubo un cambio si había dictamen? ¿Cómo se me pasó esa? Bueno, acá está la explicación entonces. Gustavo, decime si ya Benedetti están en ratitos nada más. Vamos a hablar con más legisladores acerca de este tema porque las comisiones están, lógicamente,
la atención está en esta. Por más que se estén llevando a cabo otras cuestiones, también decía el diputado que tiene educación en un ratito. Sí, ahora Sí. a las 18, como recién nos decía el diputado Germán Martínez, se va a empezar a charlar la pospandemia educativa. Hay una serie de proyectos, pero con las referentes educativas que siempre acá tratamos, por ejemplo, Mara Brauer, proyectos Sí, de Patricia Mounier, que están trabajando en un proyecto bianual con posibilidad de prórroga de cómo se va a volver a las clases y todo lo que afecta, todo lo que está asociado al regreso a clases por lo que queda de 2020 y 2021, con posibilidad de extenderlo. Por ejemplo, cómo van a ser los procesos pedagógicos, cómo van a seguir siendo las ayudas a los colegios que no tuvieron ingresos. Bueno, Los jardines que cerraron. exactamente. Entonces, totalmente. comenzar a charlar desde el Congreso. No sé, algunas veces hemos charlado con referentes de la educación preguntándole qué se iba a hacer desde el Congreso y ese tema todavía estaba en el Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, está llegando al Congreso también con algunas alternativas. Hay muchos proyectos de ley al respecto, ya nos había adelantado muchas de las diputadas que sacamos, digo diputadas mujeres porque la mayoría son mujeres, pero Sí. bueno, por supuesto hay Blanca otras también Osuna, incorporando. Medio también. Pero sí se está hablando de una pandemia educativa por lo que sucedió en estos tiempos tan difíciles de cuarentena para muchas familias, muchos desconectados y muchos que se salieron completamente del sistema o por no tener conexión o por no tener motivación para seguir o por encontrar que justamente la escuela para qué en semejante desastre económico y higiénico en el que está el mundo entero, muchos chicos están muy alejados y la vuelta o el tratar de volver a tenerlos, aquellos que se fueron, va a ser algo muy complejo que se va a discutir ahora. Sí, también tiene que ver con adaptar los establecimientos, Sí. ¿no? Lo que ha pasado es que había también una fotografía muy difícil con respecto al proceso edilicio y la posibilidad concreta de que se adapten las escuelas a una nueva realidad que tampoco se tiene mucha certeza de cuándo va a terminar, ¿no? Porque se está trabajando con la vacuna, pero los resultados tampoco son los que se están esperando, por lo menos hasta ahora. Así que también esa dimensión. Y vos decías, bueno, hay muchos temas, pero principalmente presupuesto, porque la gran mayoría de todos los proyectos pasan luego por presupuesto, por la Comisión de Presupuesto y Exacto, Hacienda, exacto. y si no se saca de encima, digamos, el trámite que es discutir el presupuesto 2021, no puede abordar las otras cantidad de proyectos que sí o sí tienen que pasar también por esa comisión. Por eso también a veces está tan focalizado el trabajo dentro del presupuesto, ¿no? De hecho, hoy la organización de la comisión fue a las 11 de la mañana, constituyeron la comisión, discutieron, se tomaron 15 minutos para terminar la redacción, como decía el diputado Martínez hace un minuto, de algunos artículos que no quedaban tan claros, y luego siguieron sesionando y mantienen el cuarto intermedio. Digo, Claro. no es que se desorganiza la comisión o se cierra el tema y Bien. se sigue al día siguiente. Mantienen Bien. la continuidad de la discusión, sobre todo para poder llegar a un final próximamente, Sí, ¿no? sí, el hilo conductor del asunto, ¿no? Porque son tantos temas los que aparecen de las provincias en estas comisiones, la necesidad de discutir tal o cual punto. Bueno, ya hemos hablado con el diputado Pastori, que fue como una especie, lógicamente lo es, como secretario de la comisión, portavoz de la oposición mayoritaria, hablando de las consideraciones de Heller por sobre el final, de la mirada de la economía, es qué hacemos, o aumentamos gasto fiscal o nos endeudamos, ¿no? Es la mirada que tienen los distintos actores económicos frente a una crisis como esta. Y claro, y se nota en estas comisiones la discusión. Hablamos con Pastori, decía, hablamos con Martínez y ahora lo tenemos al diputado Atilio Benedetti, la otra parte importante de la oposición UCR Entre Ríos. ¿Cómo va, diputado? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Muchas sí, gracias. Bien, muy bien. Bueno, los temas son enormes, muy amplios. Se hizo dictamen por sobre esta cuestión de ayuda estatal a empresas con activos. Pero quisiera una apreciación general antes de ir a este punto de la ley con dictamen y otras cuestiones acerca de estas consideraciones que hacía Heller sobre el final, porque es un poco la mirada, ¿no?, que tiene el oficialismo para defender este presupuesto. ¿Cuál es la suya, diputado? Sí, bueno, creo que son de las discusiones que venimos dando desde hace mucho tiempo en este país. Mire, yo creo que realmente es un tema complejo gastar más de lo que los ingresos permiten, porque finalmente el diputado Heller explicó que estamos en una situación de crisis, todos coincidimos y es cierto, pero planteábamos desde nuestro sector que no veíamos ninguna medida de contención de gasto en algún aspecto.
el diputado dice eso es hablar de ajuste, pero la verdad es que cuando no somos cuidadosos con los gastos, pagan los ciudadanos, porque esto de la única manera que se arregla es con un proceso inflacionario, con el impuesto inflacionario, y entonces cae sobre las espaldas de todos. De cualquier manera, me parece, como usted decía cuando yo comencé a escucharla, se hicieron varias reflexiones. Creo que esto van a ser este tema de cómo hacer coincidir lo que ingresa con lo que se gasta es uno de los desafíos por encima de cualquier espacio político. El día que resolvamos esto, vamos a tener una mejor calidad de vida todos los argentinos, y vamos a poder resolver en realidad este problema tremendo de la pobreza, de irlo reduciendo. Me parece que ahí está la base de que podamos ponernos de acuerdo y empezar a construir un país entre todos. Perfecto. Yo le quería preguntar, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, Amanda Alma lo saluda. En relación al proyecto que tuvo dictamen, ¿no? Porque justamente lo que plantea el oficialismo es que este tipo de proyectos que establece que las empresas que estén radicadas en guaridas fiscales o en países con nula o baja tributación no reciban ningún tipo de subsidio ni acompañamiento del Estado, es una manera también de, bueno, mejorar en qué se destinan los fondos, ¿no? Como organizar la economía de los pocos ingresos que se tiene. ¿Por qué en ese sentido entonces no acompañar un proyecto de estas características y presentar un dictamen propio? Sí, pero mire, nosotros tan de acuerdo estamos con que hay que cuidarlo, en este sentido, que habíamos acompañado un dictamen a la cual se llegó a un consenso en la sesión pasada y que finalmente después no pudo ser tratado porque hubo allí modificaciones sobre los últimos 15 minutos que complejizaron la norma que nosotros queríamos acompañar. Nosotros estamos de acuerdo que en no darle ventajas a nadie, y mucho menos del presupuesto nacional, a todas aquellas empresas que tienen vínculos o que tienen sede en paraísos fiscales, etcétera, o en aguantaderos, como decimos ahora. Lo que pasa es que a último momento se complejizó esta norma. Después, finalmente, ahora antes de firmar dictamen, también creo que se allanaron algunos temas, pero nosotros nos mantuvimos, nuestro dictamen de minoría es haber acompañado el consenso al que llegamos junto con el oficialismo en la sesión anterior. Así que no es que no querramos acompañar, hemos acompañado muchos proyectos del oficialismo, entendemos la circunstancia difícil, pero también queremos ser cuidadosos cuando se empiezan a complejizar demasiado las normas, que no sabemos dónde termina, en definitiva, complicando el funcionamiento de las empresas. Y para decir, si no hay empresas en este país, no vamos a tener trabajo genuino, así que tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Pero no es el debate parlamentario justamente donde se intentan poner de acuerdo, porque no fue también un aporte de la diputada Camaño, que es de otro bloque, tratar de modificar ese acuerdo común que habían tenido en una primera instancia. Digo, ¿el trabajo parlamentario no tiene que ver con eso también? ¿No piensa que se ha mejorado el proyecto? Mire, yo creo que el proyecto se mejoró mucho, ¿sí? Creo que finalmente se hizo un aporte que yo diría lo atemperó, lo suavizó, lo descomplejizó, por decirlo de alguna manera, pero a nosotros nos pareció razonable, sostener lo que habíamos acompañado en un primer momento, que no fue fruto de la casualidad, también fue fruto del trabajo que recuerdo. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, le habla Daniela Mosetic. Le quería consultar, sabemos que uno de los temas que se discutió hoy en presupuesto tiene que ver con los subsidios al transporte. Usted, como representante de Entre Ríos, ¿ve alguna disparidad? ¿Siempre la hay o siempre hay reclamos de parte del interior del país con respecto a las partidas? ¿Dónde ve que hay conflicto o temas que pueden ser mejorados con una mirada desde el interior? Sí, yo creo que este tema de transporte hubo planteos serios para poderle dar, yo diría, un sentido federal a este tipo de ayudas. Es un problema no solamente en el conurbano bonaerense, en muchísimas ciudades medianas y grandes hay problemas de transporte. Nosotros puntualmente en la ciudad de Paraná necesitamos también el acompañamiento, la asistencia, en fin. Creo que en este sentido sirven los debates. Hoy, con respecto al presupuesto, fue una jornada de trabajo, ¿no? Así que se hicieron estos planteos. Yo quiero decir que en muchos casos los planteos de la oposición son atendidos.
en mi propio caso he hecho algún planteo como para que haya alguna alícuota diferencial con respecto a la única proteína cárnica que todavía tiene el 21% del IVA, que son los huevos cáscara, y que tanto han incrementado el consumo y que tanto se ha avanzado en determinar que es un alimento esencial, sobre todo cuando desde el propio gobierno se quiere mejorar la calidad nutritiva de la población. Así que digo, pongo este ejemplo solo para que se comprenda cómo distintos temas se tratan en estas jornadas de trabajo que tienen que ver con el presupuesto. Y si bien la cuestión de las alícuotas de IVA no hacen el presupuesto, pero son siempre por usos y costumbres la oportunidad en las cuales se pueden modificar. Bien. ¿Qué otro punto, diputado, usted quisiera poner en relevancia de presupuesto que o no se ha tenido lugar o tiene que ver con su provincia u otro que haya pasado tal vez desapercibido y quisiera usted sacar a flote? Mire, yo más allá de estos esfuerzos por hacer cerrar una idea de presupuesto en el cual hay obras proyectadas, incluso algunas obras públicas, son importantes para mi provincia, tengo la preocupación de la cuestión macro, ¿no? Tengo la preocupación de estas terribles tensiones que tiene el dólar, y sabemos que el dólar después cada vez que se hace incontenible afectan a la economía en su conjunto, producen espirales inflacionarias, así que yo compartí fundamentalmente, más allá de los detalles, yo comparto estas reflexiones generales sobre el cuidado que tiene que tener quienes conducen, que es el gobierno nacional, en todo lo que sea manejo presupuestario. Porque tirar más de la cuerda, en un momento en que no tenemos otro tipo de financiamiento para el país, esto también fue reconocido allí, podría llevarnos a una situación indeseada que es un aumento de la espiral inflacionaria. Entiendo. Coincide con Campos de la coalición cívica cuando dice que ustedes parecen Robin Hood y los que nos oponemos somos los outsiders. ¿Coincide con esto? ¿Que a simple vista la población puede tener esta percepción? Sí, yo digo, coincido. Me parece que estamos yo creo que la democracia, la dirigencia política le debe al país sensatez, le debe encontrar puntos comunes. Creo que no hay margen para tirar demasiado de la piola, y así que por eso creo que también cuando empezamos a calificar lo bueno, lo malo, etcétera, me parece que no contribuimos. Bien. Y me parece que estamos ante una oportunidad. Digo, el gobierno debiera darse la oportunidad de dejarse ayudar. Es cierto que venimos de un gobierno que tuvo dificultades y por eso perdimos las elecciones. Pero no es cierto que no podamos colaborar, que no podamos aportar experiencia y que no podamos valorar muchas de las cosas que se hicieron durante el gobierno anterior. Bien, diputado, le agradecemos mucho, muy amable por su tiempo después de tantas horas de conexión. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Bueno, así las cosas. Y en este tema se ven claramente los modelos de país, las ideologías más profundas. Cuando digan no ideologicemos, y la ideología es todo esto, lamentablemente decir que está muy bien, y la palabra está bien que sea, porque son ideas, Porque un conjunto de ideas que, bueno... distribuir las partidas, Exacto. distribuir a dónde va, cuáles son las prioridades. Pero cuando Sí. cuando hablan de números macro, acá es interesante. Quiero abrir con esa pregunta con la diputada oficialista que continúan, porque es cierto, están considerando una inflación con un número cuando hoy por hoy los números ya son otros. Lo que pasa es que también el contexto de la pandemia es parte de la argumentación del oficialismo en relación a la posibilidad de prever estas dimensiones que van a tener los valores que son imposibles de contener en un punto. Pero también son las variables que se utilizan para las negociaciones en el exterior. No solamente es lo que impacta en Argentina, sino a lo que va a prever el Estado, el gobierno, que va a ser el dólar, o también para dar sus debates en términos de resolver las deudas que tiene el Estado como tal. Es que determina todo. Hoy por hoy el precio del dólar. Me preguntaba mi hija, ¿esto por cuánto está? No tengo ni idea, le digo. No sé le ni qué quisiste comprar en los $5, se los compraste. Los $5. Se los compraste. Los $5, Dios mío. Comprame. Sí, ¿sabes lo que son $5? Le digo, por favor, por favor. Ahí la tengo, a la diputada Susana Landricini, Río Negrina. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la conexión. ¿Sí puede corregir un poquitito el plano, diputada? ¿Sería usted tan amable para poder verle la parte inferior de su rostro? Así, ahí está, mejor. A ver, ahí. Ahí va, a ver. Ahí estamos. No, antes. Sí. Fenómeno. Ahí va. Susana, quedó fenómeno. Ahí lo vemos. Bueno, veníamos hablando de la comisión de presupuesto, hablamos con oficialismo, hablamos con oposición y ahora con ustedes, Susana. Y la pregunta inicial es justamente la cuestión macro. Dice la oposición, acá los números tienen que cerrar. De lo que entra tiene que ser mayor o mínimamente igual de lo que sale, si no estamos en problemas. Hablaron de que el presupuesto tiene una inflación prevista del 29 cuando el BCRA está midiendo un 47 ahora. Entonces, Susana. Bueno, en realidad venimos de años en que empezó el gobierno anterior con un 8% del PBI de emisión monetaria. Después incluyó la devaluación 2018-2019, las sucesivas devaluaciones. Hizo un ajuste fiscal en acuerdo con las políticas del Fondo Monetario y la emisión la bajó al 6%, en un clima de absoluta recesión económica. Conocemos eso, la caída de empresas, de empleos, del consumo y también de la inversión. ¿Cómo llegamos al 2019? En una crisis que terminó el año con un 58% de inflación. Por lo tanto, desde ahí en más, no tenemos los mejores profesores de la macroeconomía. Nosotros venimos por un modelo diferente y para poder remontar la pandemia y la crisis heredada, esta emisión monetaria que hasta ahora llevamos el 8,5% del Producto Bruto, o sea, similar a la que tuvo Macri al comienzo de su periodo de gobierno, tuvimos que enfrentar una pandemia. Se cayó la inversión, se cayó el consumo de las familias, se cayó o se achicó el consumo público, que es la inversión pública, en términos de obra pública. Se cayeron o subieron mínimamente las exportaciones. ¿Por qué? Porque también cayeron las importaciones. O sea, un escenario dramático de crisis mundial y crisis nacional. Por lo tanto, haber emitido el 8,5% del PBI hasta el momento para salvar vidas, para rehacer el sistema sanitario, para asistir a las familias con ingresos de emergencia, para pagar salarios de las propias empresas que nos critica la oposición y sin embargo en muchos casos representan a empresarios, es lo menos que el gobierno podía hacer. Y dar crédito blando para que las empresas pudieran enfrentar pagos de servicios, pagos de salarios y deudas contraídas en periodos anteriores. Sí. De manera que los supuestos tienen que ver con esas situaciones. La inflación oficial hoy es el 31%. No me quiero guiar por algunas consultoras que se manejan con otros criterios. Y se habla de una inflación del 29% y se habla hoy de una brecha cambiaria y en realidad si comparamos el dólar que tienen de acuerdo a los equilibrios macroeconómicos las empresas respecto al dólar, a los términos de intercambio con el dólar del periodo de Macri, estamos prácticamente en el mismo nivel. O sea que la competitividad de nuestras exportaciones no se ve dañada por una caída del tipo de cambio. El tipo de cambio no está atrasado. Lo que hay en el dólar blue o en el mercado contado con liqui es un mercado mínimo, pequeño, de operaciones paralelas. También hay sectores y mercados de operaciones ilegales no declaradas. Sí. Diputada, ¿qué tal? Entonces, hay visiones diferentes y yo quiero marcar la visión del oficialismo. Correcto.
¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Saluda a Daniela Mosetic. En unos minutos está por comenzar la Comisión de Educación con algunos proyectos que van a empezar a charlar sobre la pospandemia educativa, sobre cómo va a seguir esta área en el 2020 y en el 2021. ¿Por dónde van a arrancar la discusión? Bueno, hay proyectos presentados. Siempre se trabaja sobre proyectos presentados. Hay proyectos presentados sobre trayectorias educativas, hay proyectos presentados sobre conectividad y hay proyectos presentados de declaraciones que están pendientes de tratamiento y aprobación de distintas, bueno, se acumularon muchos en los últimos meses. Respecto a las trayectorias educativas, es muy importante pensar que la recuperación a la presencialidad de la escuela necesita acompañamiento para que los estudiantes de los distintos niveles puedan recuperar las pérdidas que pueden haber tenido, que en algunos son mayores que otros por las dificultades de conectividad, por vivir en lugares sin conectividad o no tener los equipos o los ingresos para el pago de la conectividad. Se están haciendo esfuerzos oficiales, se están haciendo esfuerzos en las provincias, se están haciendo enormes esfuerzos de parte de los docentes y de parte de las familias y de parte de los estudiantes. Esas cosas las estamos procesando para tener un marco legal de la educación entre la pandemia y la pospandemia. Es una transición nada sencilla. Sí. Requiere diálogo, requiere mirar la realidad, requiere ver las diferencias de unas provincias y otras. Sí. Requiere conocer cómo están haciendo otros países, requiere proteger la vida de los chicos y adolescentes, proteger también a los docentes. Perfecto. De manera que es un tema que tenemos que trabajar con tiempo. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Quiero aprovechar su conocimiento de economía también para que nos ayude a entender el impacto y la importancia del dictamen que se le dio hoy al proyecto que impulsó el oficialismo, el diputado Carro, en relación a impedir que las empresas que están en paraísos fiscales, en países con baja o nula tributación, puedan acceder a los distintos subsidios y beneficios del Estado. ¿Por qué es importante ese proyecto que hoy, bueno, además contó con el aporte también de Graciela Camaño, que tuvo una participación importante en este último dictamen que se le dio, que difiere en algo al original? Sí, mira, hubo 3 proyectos, el de Carro, el de Fernanda Vallejos, que yo acompañé, y el de Graciela Camaño, que había sido el primero que se presentó. Era muy completo, parte del trabajo que se hizo en la comisión anterior y también en la sesión, cuando vuelve el proyecto a comisión, se trabajan los 3 proyectos juntos, incorporando la visión de Camaño, y sale un proyecto muy completo. Un proyecto en el que protegemos el uso de los recursos nacionales, fiscales, tan difíciles de conseguir a través de tributos, y se prohíbe, se recorta la posibilidad de que empresas que hayan caído en evasión o elusión fiscal o que tengan contratos en el exterior o transferencias a empresas controladas desde el exterior en otros, digamos, en otros ambientes económicos, que vengan a gozar de beneficios de nuestros recursos escasos en la pandemia y pospandemia, si realmente en los últimos 3 años han sido evasoras, si han hecho maniobras de elusión que pueden ser penalizadas por la legislación penal tributaria. Esto es, de alguna manera, defender las posibilidades de una política que no es que sancione puramente. El Estado decide a quién va a privilegiar en los apoyos de subsidios, salarios o créditos blandos, y eso es a las empresas cumplidoras, a las empresas que han invertido, que han generado empleo en la Argentina. Los que quieren hacer negocios en otro lugar
que reciban los beneficios en otro lugar. Los diputados de Juntos por el Cambio que entrevistamos hoy nos comentaban que era de difícil aplicación esta Sí. ley. Posibilidad de juicios también, ¿no? Que el diputado La Espina lo dijo. ¿Considera que es de Bueno, no es difícil? así, Ajá. no es así. Los asesores que han trabajado en este diseño son suficientemente serios como para que podamos garantizar que esa hipótesis de Juntos por el Cambio no tiene real asidero, porque Juntos por el Cambio hoy lo que está acompañando es un proyecto, un dictamen, supuestamente van a acompañar un dictamen que van a ser propio, mucho más general y menos penalizador de evasores. Nosotros hemos incorporado, en acuerdo con la legisladora Camaño, que los evasores y quienes eluden con maniobras de dudosa claridad legal no tengan los mismos beneficios De los que que cumplen. tienen las empresas que cumplen. Los recursos son escasos, tenemos un país con una economía debilitada por la pandemia y la situación previa, y no podemos gastar nuestros escasos recursos en agentes que hayan evadido cuando estamos grabando a trabajadores con impuestos a las ganancias, Sí, por ejemplo. que no son ganancias los salarios, o estamos grabando a jubilados con impuesto a las ganancias, que no son ganancias esas jubilaciones. Entonces menos vamos a estar poniendo recursos escasos en quienes hayan tenido comportamientos o conductas de evasión o elusión tributaria. Diputada, hay ese punto, ese comportamiento dudoso, ¿cómo se determina? ¿Bajo qué mecanismo? Sí. Lo dice clarísimo el proyecto. Perfecto. En relación a lo que dispone la legislación penal tributaria. Perfecto. Dentro de los articulados es lo que dispone la ley penal tributaria. No hay nada por bien. fuera de eso. Bien. Ni pretendemos que lo haya, ni vamos a correr el riesgo Bien. de que lo haya. Nos regimos por la ley penal tributaria. Perfecto, que quede claro, porque hay de tantos reclamos de la oposición que ponen las preguntas y después no se entiende. Uy, se oscureció, diputada, pero se ve bien igual. Se ve. Estamos ya, podemos... Bien, porque, y leía lo de Camaño muy interesante, se pierden 500.000 millones de dólares en impuestos de corporaciones cual. multinacionales que abusan de la ley. Claro, un ciudadano, vos le decís, se está dando ayuda a una empresa que hace esto. ¿Y cómo es justamente la maniobra? Que estamos hartos de conocer ese tipo de cosas. Pero claro, no es tan sencillo y simple ver eso. De hecho, hasta que no hay una investigación periodística o una demanda, Denuncia, sí. nunca lo sabremos, ¿no? En definitiva, ¿usted cree que Mire, esto está ajustando eso justamente? ¿Está dándole...? Sí, tal cual. Y mire, le quiero decir que los países de Europa del Norte, Dinamarca, Alemania, Francia, Sí. incluso Polonia, incluso los países de los tigres asiáticos del sudeste asiático, Sí. imponen, digamos, reglas más duras y controles y condicionalidades más duras para el otorgamiento de créditos para las empresas. Nosotros no estamos con la economía casino de la ruleta, estamos con las empresas que invierten de manera directa, visible, con empleo y con impuestos en la Argentina. Y en ese sentido, diputada, preguntarle por el otro gran debate que es Presupuesto 2021, que también usted estuvo participando, que se espera que el martes haya un dictamen de este proyecto en relación sobre todo al crecimiento que se prevé, ¿no?, para la inversión pública, por ejemplo, y para el desarrollo en la Argentina. ¿Cómo... Sí, la inversión pública se duplica. Sí. Aumenta en grandes valores la inversión en educación y conectividad, la inversión en inclusión social activa. Por primera vez se destinan fondos específicos, de asignación específica a políticas de género. Sube enormemente la inversión en salud, que tenemos que salir de la pandemia, y sobre todo para la recuperación productiva, en innovación y desarrollo para empresas industriales, para satélites, para radares,
para lo que significan las nuevas tecnologías en el mundo industrial y de los servicios. ¿Y por qué la oposición dice que es un presupuesto de ajuste entonces? Porque todavía no se recuperan los valores previos al 2016. ¿Cuál es la argumentación, cree usted, en relación a que se lo caracteriza como un presupuesto de ajuste si tiene esta expansión que usted bien está marcando? Lejos de ser un presupuesto de ajuste, es un presupuesto responsable. Es un presupuesto que utiliza los fondos que no se van a destinar al pago de servicios de deuda por la reestructuración que se ha conseguido, que posterga los pagos de servicios y amortizaciones de capital, van directo a inversión productiva, a inversión educativa, a inversión en salud, a inversión en políticas de género, a inversión en pymes y microempresas, a inversión en conectividad para la educación. Si eso es ajuste, yo le quiero preguntar a ellos qué hicieron con los presupuestos más que fugar divisas, contraer 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario para fugar divisas en pocos meses. Llegamos a fines del 2019 con un un Producto Bruto Interno entero en endeudamiento en dólares en el extranjero. Entonces, las políticas de ajuste las pusieron ellos en el 2018, cuando hicieron determinados acuerdos con el Fondo Monetario y bajaron los subsidios al gas, y bajaron la inversión pública y abandonaron escuelas y hospitales. Cuando bajaron de rango al Ministerio de Trabajo, Bien. al de Salud, al de Cultura. Bien, diputada. Si eso no es ajuste, cuando cerraron los programas de agricultura familiar, cuando cerraron el Plan Conectividad e Igualdad, cuando dejaron de pagar las becas Progresar o las redujeron al mínimo, cuando dejaron de mandar los fondos de financiamiento para gastos corrientes a las universidades nacionales. Si eso no es ajuste... Gracias, diputada. No sé, busquemos de nuevo la palabra ajuste en el diccionario. Me parece que tiró Una cosa es ser responsables y otra cosa es ser ajustistas. Bien, correcto. Tiene que loguearse, diputada, porque si usted no se loguea no puede empezar y nosotros no podemos terminar. Así que vaya a la Comisión de Educación que está a punto de empezar, loguéese, tranquile. Que siga muy bien. Gracias por su tiempo. Hasta luego, Susana. Bueno, las miradas, como decíamos, ¿no? Las miradas. Ya estamos. Pues siempre los veo. Bien, señores. Gracias, chicas. A vos. Hasta mañana, si Dios quiere. Con más comisiones, más periodismo en el Congreso. Esto es de TV. Los dejamos con la Comisión de Educación. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.